Bien. Muy bien, mis hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Si en algún momento me oyen gritando o algo, me avisan. Por acá mis hijos me dicen a veces que grito mucho, pero qué bueno porque yo creo que la mitad de la cuadra me logra escuchar la predicación. A ver. Para mí está normal. ¿Lo lee? Bien, entonces estamos, mis hermanos, en Domingo Misionero. El último domingo de cada mes siempre lo dedicamos para hablar de misiones y hemos venido haciendo el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero invitarlos, por favor, a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. El historiador Flavio Josefo escribió en uno de sus libros que durante la Pascua o la fiesta de la Pascua del primer siglo se sacrificaban cerca de 250,000 corderos. 250,000 corderos. Imagínense ustedes el desfile de ese número de animales siendo llevados al templo de Jerusalén para ser sacrificados. Pero en aquel tiempo, en la Pascua, en tiempo de la Pascua, también estaba entrando a Jerusalén el Señor Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llegaba a Jerusalén para ser sacrificado en medio de la celebración de la Pascua. Y efectivamente sucedió así. Si ustedes recuerdan, hace un mes, en el estudio anterior, estuvimos viendo las principales fiestas del pueblo judío. Dentro de ellas estaba la Pascua y la cena de la Pascua fue la última cena que celebró el Señor Jesús con sus apóstoles antes de ser martirizado y crucificado, antes de ser clavado en un madero ahí en el Calvario. El Señor el viernes, luego de la Pascua, fue crucificado y murió. El domingo siguiente, eso fue un viernes, el domingo siguiente fue el domingo de resurrección, pero también era la fiesta de las primicias. Las primicias de la cebada, si ustedes recuerdan. Y ese día, ese mismo día, el Señor fue levantado de entre los muertos y la promesa del Salvador del mundo y la obra salvífica había sido cumplida. 50 días después de ese domingo de resurrección, se celebraba otra fiesta, la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, habíamos dicho que significa quincuagésimo, es decir, el día 50 después de. Y eran 50 días los que se contaban a partir de ese domingo de las primicias, que fue exactamente el domingo de resurrección. Y se celebraba las primicias del trigo, ese día de Pentecostés. Pero también el día de Pentecostés debemos entender lo que tenía un propósito principal, más allá de las primicias del trigo. La fiesta principalmente celebraba o conmemoraba la entrega de las tablas de la ley por parte de Dios al pueblo a través de Moisés.
Eso sucedió muchos siglos antes, allá en el monte, en el desierto, ¿recuerdan? Dios entregó las tablas de la ley a su siervo Moisés. Y esa es uno de los principales eh, motivos de conmemoración de Pentecostés. En ese momento, en Éxodo 20, cuando el Señor entregaba su ley a Moisés, se dice la palabra de Dios, Éxodo 20, 18, que el pueblo escuchaba un estruendo, escuchaba relámpagos y sonidos de bocina en el monte. Y además de esto veían que el monte Sinaí humeaba y ellos temblaron de temor. Ese fue el primer Pentecostés. Siglos después, aquí donde estamos en Hechos, capítulo 2, es el último Pentecostés y luego de que el Señor ascendió al cielo, los que estaban allí presentes también, dice la palabra, que escucharon un estruendo de un viento recio y era la presencia de Dios. Y luego también vieron algo como lo vieron en aquel momento en el monte, vieron ahora unas lenguas como de fuego, no de fuego, sino como de fuego, era la manera en que el autor lo está describiendo, que se posaron sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, en cumplimiento de la promesa del Señor Jesús. En el monte Sinaí se entregó la ley para una nación, la nación de Israel. En el último Pentecostés, allí en Jerusalén, lo que está registrado en Hechos capítulo 2, Dios estableció la iglesia, el cuerpo de Cristo, y esto tendría una repercusión no solo nacional, sino internacional. Y eso tiene que ver con la labor que tenemos que desempeñar como iglesia al día de hoy. Por eso estamos en Domingo Misionero. La promesa del Señor Jesucristo, momentos antes de partir, la encontramos allí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La primera frase de esta promesa que está en este versículo de Hechos 1:8, de acuerdo a lo que estamos estudiando en el capítulo 2, acaba de ocurrir. El Espíritu Santo vino con poder sobre los discípulos que estaban unánimes en oración, reunidos. Ahora viene el tercer movimiento. La pregunta es, mis hermanos, entendiendo que cada uno de nosotros como creyentes, quien hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza en el Señor, tú que me escuchas hoy, mi hermano, en referencia al descenso del Espíritu Santo, ¿sabes si el Espíritu Santo mora en ti? Buena pregunta. ¿Sabes si el Espíritu Santo mora en ti también? Y si mora, ¿estás seguro de que mora en ti? ¿Tu vida le pertenece realmente? Vamos a Hechos, capítulo 2. Voy a dar lectura desde el versículo 4, Hechos, capítulo 2, versículo 4, hasta el versículo 13. Hechos, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos 2, desde el 4 hasta el 13. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que les hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, y antes de escudriñar este texto, dejemos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu palabra, dándote las gracias, Señor, por el privilegio de tenerla en nuestras manos. Señor, te pedimos en esta mañana guía, dirección, entendimiento, para que dejemos de lado todos los prejuicios que podamos tener de haber escuchado alguna cosa acerca de tu palabra y nos acerquemos como vasos limpios esperando, Señor, que tú los llenes. Muéstranos tu verdad, Señor. Muéstranos la verdad que nos has dejado para que podamos entender tu magnífico poder, tu gloria y tu propósito para nosotros, para nuestra vida, para tu iglesia y para todos aquellos, Señor, por los cuales entregaste a tu Hijo en amor. Señor, ayúdanos a que crezca nuestro ánimo aún en el encierro, para que podamos compartir tu palabra con gozo a todos aquellos que, Señor, aún no tienen una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a hacer la labor, la obra a la que tú nos has encomendado. Porque te lo pedimos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, desde el comienzo de este estudio hemos dicho que el libro de los Hechos se puede resumir en 3 movimientos, ¿no? Arriba, abajo y hacia los lados. La ascensión del Señor Jesús, la cual ya ha ocurrido y la estudiamos en el capítulo número 1. La venida del Espíritu Santo, que también ya ocurrió y la hemos estudiado en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Y ahora llega el tercer movimiento. El tercer movimiento, la expansión o el esparcimiento del Evangelio, empieza precisamente aquí, con el establecimiento de la iglesia, y va hasta el final del libro de los Hechos y continúa hasta el día de hoy. El cumplimiento de Pentecostés fue el cumplimiento literal del anuncio del Señor Jesucristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero este cumplimiento tenía un propósito especial y era establecer el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, la asamblea de Dios en la tierra, la eclesía, la reunión de creyentes, el establecimiento de lo que nosotros conocemos como iglesia. Porque es que la iglesia no son los edificios, la iglesia no son los templos, la iglesia son las personas, los creyentes que han puesto su confianza y su fe en el Señor Jesús. Y la iglesia llevaría a cabo a partir de ese momento y hasta su segunda venida debe seguirlo cumpliendo la tarea encomendada de ser testigos. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Y el primer lugar que menciona ahí es Jerusalén. Jerusalén. Y precisamente eso es lo que empezó a suceder inmediatamente después. Versículo 4. Voy a compartirles una presentación aquí. Esta. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El título del mensaje de hoy es El tercer movimiento, testigos
en Jerusalén. El tercer movimiento, testigos en Jerusalén. Estuvimos mirando cuáles eran las 7 fiestas establecidas para los judíos. Miramos en este calendario, si ustedes recuerdan, cuál fue cada una de estas fiestas. Aquí fue la fiesta de la Pascua, la última cena del Señor, ¿cierto? 2, 3 días después fue crucificado el Señor, resucitó. 50 días después estamos ubicados en el mes de Sivan, para los judíos, fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. En ese día el Espíritu Santo se manifiesta y luego del estruendo, como un viento recio que está registrado allí en los primeros versículos del capítulo 2, vieron las lenguas repartidas. Entonces, podemos decir que hubo una manifestación audible, ¿cierto? El estruendo del viento recio, una manifestación visual, que es estas lenguas como de fuego, y es que para un judío la presencia del fuego, un fuego controlado, era señal de presencia de Dios. Por ejemplo, podemos recordar la zarza ardiendo frente a Moisés. Era un fuego controlado, la zarza no se consumía y era la presencia de Dios. Podemos recordar también la columna de fuego sobre el tabernáculo en el desierto. Era un fuego controlado, dirigido y no consumía el tabernáculo, era la presencia de Dios. Entonces, para un judío, el fuego controlado significa presencia de Dios. Y el verso 4 nos dice que ocurrió algo más. Aparte de lo audible, aparte de lo visual, hubo algo verbal. Dice la palabra de Dios que comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La palabra lenguas en la Biblia aparece con 3 lenguajes o 3 idiomas. En hebreo, en arameo y en griego. En hebreo generalmente es lazón, como lo ven allí en la diapositiva. En arameo es lisán. Y en griego aparecen 2 palabras, glosa y dialectos. Glosa y dialectos. La palabra glosa, bueno, eso me pareció curioso que glosa, para nosotros en el español todos los plurales terminan en S, ¿no? Glosa es plural. Glosa significa lenguas, o se traduce como lenguas. Y dialectos, que termina en S, es singular, se traduce como lengua. Por eso ustedes ahí en el versículo 4 ven la palabra lenguas, que es glosa, pero más adelante en el versículo 6 y en el versículo 8 pueden ustedes encontrar la palabra lengua en singular y ahí es dialectos. Dialectos, el griego dialectos. En algunas partes de la Biblia, la lengua es utilizada como, o estas palabras son utilizadas en referencia al órgano, ¿no? Al músculo que tenemos en la boca, difícil de controlar, la lengua. Pero la otra manera de utilizarla es como se está utilizando aquí. Y se refiere específicamente a un lenguaje o a un idioma conocido en aquel tiempo y que implica, por supuesto, gramática, implica sonidos entendibles y organizados. No tiene nada que ver con ningún tipo de experiencias como en los pentecostales o los carismáticos afirman, que signifiquen experiencias extáticas o descontroladas. Así como el fuego para un judío, un fuego controlado significa la presencia de Dios, la lengua o las lenguas de las que se refiere aquí también significan algo con un propósito y muy controlado. No significa ningún tipo de sonido consonántico o vocales inentendibles, como por ejemplo cuando escuchamos a un bebé balbuceando, que no lo entendemos. No, a eso no se refiere glosa, ni dialectos.
se refiere claramente a un idioma conocido, un idioma de palabras que la gente entendía, porque el propósito no era confundir, el propósito era ser testigos. Por eso en el versículo 1:8 dice, y me seréis testigos. ¿Cómo puede ser uno testigos si habla cosas o incoherencias que la gente no va a entender? Eso debe quedar muy claro. La palabra lengua y lenguas, traducidas aquí de glosa y dialectos en el griego, se refieren a idiomas, lenguas conocidas hasta ese momento. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es interesante porque el Señor en su plan escoge este día. Recordemos que Pentecostés era una fiesta solemne y era obligatorio para todos los judíos vivieran donde vivieran, nacieran donde hubieran nacido, estuvieran donde estuvieran, los judíos debían llegar a Jerusalén. Podemos imaginar un éxodo de personas, imagínense ustedes Semana Santa aquí en Colombia, ¿no? O el diciembre, yo creo que más como diciembre, cuando las personas empiezan a irse para donde sus familias. Entonces, la cantidad de gente de todo el país que hay en Bogotá es impresionante. Pero los de Cali en diciembre procuran irse para Cali, los de Medellín para Medellín, y así. Un judío que estuviera en cualquier otro lugar procuraría llegar a Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés. Entonces imaginen días y semanas antes de la Pascua incluso, abarrotado Jerusalén de gente, llegando con animales, llegando de todos lugares, viajeros judíos de todas partes, temerosos de Dios de alguna manera. Y por eso dice allí, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todas estas personas llegaban a Jerusalén. Era un día que estaba repleto de gente. Y el versículo 6 nos dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Este momento que sucedió es similar a lo que sucede hoy día con cualquier estruendo, ¿no? Y déjenme ilustrarlo con algo que me sucedió alguna vez. Años atrás, en Bogotá, la compraventa de pólvora no era restringida, era libre. Y yo recuerdo en época de Navidad cómo se sentía uno de feliz cuando los tíos lo llevaban a uno a comprar pólvora al otro barrio, ¿no? Y regresábamos a casa con esos artefactos especiales que desplegaban unas figuras muy bonitas en la noche cuando se encendían. Y en ese tiempo vivía yo en Bogotá, al sur de Bogotá. Y cerca de la casa de mi mamá, como a unas 4 cuadras o 5 cuadras, hay una loma, una especie de montaña cerquita, la cual al salir uno de la casa de mi mamá y caminar una cuadra se ve de frente la loma de esta montaña. Y en la parte más alta de la loma, ya llegando a la cima, se veía como un corte, como cuando uno ve un acantilado, una pared vertical para llegar a la cima. Y en la parte de arriba de la montaña, de la loma, se podían ver desde abajo el frente de las casas. Es decir, en la loma habían construcciones, habían varias casas y desde ahí se veían las puertas, se veían las ventanas. Eso es lo que se veía desde la parte baja. Después de un tiempo de vivir allí con mi mamá, pues uno hace amigos y demás, y nos enteramos que esas casas que estaban en la parte superior de la loma eran polvorerías, hacían pólvora allí. Entonces, por supuesto, cuando teníamos oportunidad, especialmente en diciembre, íbamos por un camino que rodeaba esa montaña por la parte de atrás, llegábamos a estas casas a comprar pólvora y luego volvíamos a casa pues a quemarla, ¿no? Un día, más adelante, iba yo saliendo de mi casa
porque tenía que ir a hacer alguna diligencia, alguna vuelta. Estaba yo solo, cerré la casa, salí, caminé una cuadra y para llegar hasta el lugar donde se toma el bus, yo tengo o tenía que atravesar un parqueadero comunal que hay allí, tenía que atravesarlo en diagonal. Salí yo común y corriente, estaba atravesando el parqueadero por en medio de los carros, iba pasando yo, cuando escuché un estruendo. ¡Boom! Inmediatamente quedé quieto y al mirar a mi alrededor veía yo las casas que estaban alrededor del parqueadero, cómo los vidrios explotaban, caían al piso, otros se rajaron, vidrios grandes de las ventanas, pero no caían. Los carros que tenían alarma inmediatamente estallaron con su alarma, oía ruidos por todo lado. Fue un momento de confusión. Quedé paralizado. Cuando ya estaba como volviendo en mí, después de esa explosión, sonó un segundo estruendo, yo creo que más fuerte que el primero. ¡Bum! Y ese estruendo venía de la cima de la loma, que estaba frente a mí. Miré hacia arriba y cuando escuché ese estruendo vi como las tejas de una de esas casas volaban hacia lo alto, muy, muy alto, seguido de una columna de humo impresionante y empecé a ver llamas en el techo de la casa. También podía ver desde ahí algunas figuras de personas que empezaban a salir por las puertas, tanto de la casa que acababa de explotar como de las casas alrededor. No sé cuánto pasó después haciendo ruidos, pero yo creo que después de la segunda explosión hubo un espectáculo de juegos pirotécnicos de más de 40 minutos, porque la casa que se explotó era la polvorería en la que nosotros íbamos a comprar la pólvora. Yo me devolví para mi casa porque había quedado sola, revisé que los vidrios estuvieran bien, las puertas estuvieran bien, y me devolví porque recuerden que tenía que ir a tomar el bus porque tenía algo que hacer. Cuando llegué de nuevo al parqueadero, en el parqueadero había un montón de gente, entre ellos conocidos y amigos. Y empecé a encontrarme con un conocido y con otro amigo, y salieron más vecinos al parqueadero. Y antes de que se terminara el espectáculo pirotécnico, ya estábamos muchos casi en la base de la loma, casi ya para subir, muy cerca, mirando más de cerca qué era lo que había pasado, esperando los bomberos y demás. Por supuesto, nunca llegué al lugar donde tenía que ir. Me quedé mirando. Así actuamos nosotros cuando escuchamos un estruendo, y ustedes lo pueden ver en un incendio, lo pueden ver en un accidente. La gente se agolpa para mirar qué es lo que sucede. Y eso no es nuevo, hermanos. Así actuamos nosotros los seres humanos, y como lo pueden ver en Hechos, sucedió algo así. El versículo 6 nos dice que por el estruendo, podemos ver que el estruendo que sucedió dentro del aposento fue tan fuerte que pudo haberse escuchado en una gran zona en todo Jerusalén, tanto que la multitud se agolpó y llegaron hasta ese lugar donde estaba el aposento para ver qué sucedía, y estaban confundidos, pero no estaban confundidos por el estruendo, estaban confundidos porque las personas que estaban dentro del aposento empezaron a salir sanas y salvas y empezaban a escucharles hablar en su propio idioma. Y las personas de la multitud, dice el versículo 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces vemos cómo en la multitud ese día sucedieron varias cosas. En primer lugar, o la primera forma en que actuó la multitud es con confusión. Estaban confundidos en la manera en que habían sucedido las cosas. En segundo lugar, estaban maravillados y atónitos, asombrados de escuchar a estas personas hablar en su propia lengua, les entendían. Pero, ¿cómo identificaban ellos que eran galileos? Porque dicen, ¿no son galileos estos?
Pues sencillo. Cuando nosotros estamos acá en Bogotá, en el interior del país, y escuchamos un costeño hablando, es muy fácil de identificar, ¿cierto? El acento y la forma en que habla es particular y decimos, ver, este es costeño. De acuerdo a los estudiosos, allí en esta zona, la parte de Galilea, que queda al norte, funciona así. Por decirlo para que me entiendan de alguna manera, los galileos vienen siendo como costeños, son al norte, la mayoría, ¿no? Son al norte de la zona y tienen una forma particular y un acento particular de hablar. Por eso cuando ellos salieron hablando en su propio idioma, tenían su propio acento particular y de esa manera pudieron identificar que eran galileos. Versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Aquí la palabra lengua es dialectos, de donde sale nuestra palabra en español dialecto, en que hemos nacido. Y del versículo 9 hasta el versículo 11 aparece una serie, una lista de los lugares de donde venían todos esos judíos que habían llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Bueno, ya me salió el aviso aquí de que estamos cortos de tiempo. Si se corta, yo continúo, mis hermanos. Vuelvo y me conecto para que continuemos. Entonces, del versículo 9 al 11 aparece la siguiente lista. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10 en Frigia y en Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Imagínense esta escena, eso debe ser como cuando uno ve los Juegos Olímpicos en televisión. Imagínense un evento especial, lo que más quizás reúne gente para ver un espectáculo deportivo es el fútbol. Un partido de fútbol en medio de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Imaginen la entrada del estadio. Si son Juegos Olímpicos, llega gente de todo el mundo. Y en esa fila para entrar al estadio hay personas de China, de Brasil, de Australia, de Colombia, de Corea, de Estados Unidos, y todos ahí haciendo la fila, cada uno hablando en su propio idioma. Algo así me imagino yo en esta reunión, porque habla de partos y medos, y es bueno entender de qué estamos hablando. Esto que aparece en pantalla es Israel. Aquí está Jerusalén, que es donde están ocurriendo los acontecimientos. Esto es Galilea, la zona de donde dicen, ¿son estos Galileos? Sí, queda al norte. Pero toda esta zona de todas las ciudades, o mejor, regiones de las que se están mencionando aquí, es impresionante. Jerusalén, bueno, aquí es un punto gigante, porque realmente es todo esto pequeñito, es acá. Y como pueden ver, más o menos, todo esto que está en un color oscurecido a los bordes, comprende lo que se cubrió con el Evangelio, y ahí están las zonas que están mencionadas entre el versículo 9 y el versículo 11. Partia, Media y Elam son las zonas al oriente de Israel. Todo esto al otro lado del Éufrates y del Tigris. Aquí está Media, está Partia, está Elam. Todo esto es de árabes. En esta zona también se hablaba el sumerio. Eran idiomas diferentes. Luego, el versículo 9 habla de Mesopotamia. La palabra Mesopotamia quiere decir en medio de o en el centro de río. Y es que precisamente Mesopotamia se asume como o el principio de la zona fértil que está entre los ríos Éufrates y Tigris, que desembocan acá en el Golfo Pérsico. Estos dos ríos que aparecen acá.
esto es Mesopotamia. Y todo esto aquí llegando hacia Jerusalén es lo que se conoce como la media luna fértil. En toda esta zona habían judíos que habían sido esparcidos, incluso desde cuando cuando cayó el imperio, o mejor, el reino del norte, el reino de Israel por los asirios, y fueron esparcidos también Babilonia. Si ustedes ven acá Babilonia, donde queda, recuerdan que cuando Jerusalén fue invadida, los príncipes, incluyendo Daniel, fueron llevados hacia esta zona, y habían judíos allí. También la palabra de Dios menciona a Asia. Bueno, dice Judea, estoy en el versículo 9, donde dice partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Menciona Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Judea era la parte sur de lo que era Palestina. Toda esta parte que está aquí era conocida como Judea, ¿cierto? Capadocia quedaba más al norte en Asia. Lo podemos ver acá en esta zona. El Ponto era más al norte junto al Mar Negro, y es interesante que esta zona de Bitinia y del Ponto, si ustedes recuerdan, o más adelante cuando estemos leyendo el segundo viaje misionero de Pablo, ellos quisieron ir allí, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu no les permitió y los mandó a Asia, que también es mencionada allí en el versículo 9. Y Asia es más hacia el occidente y lo vemos en esta zona. Entonces, Pablo quizás alcanzó a llegar hacia Capadocia, pero no logró llegar a Ponto y a Bitinia, sino fue enviado hacia el occidente en Asia. ¿Cómo estamos de tiempo aquí? Ok. Versículo 10. Frigia y Panfilia. Frigia y Panfilia eran las zonas más, o fueron las zonas donde más tuvo trabajo Pablo. Si ustedes los ven, están aquí. Panfilia está pegado al mar Mediterráneo y encima exactamente está Frigia y más arriba está Galacia. Pablo pasó por Panfilia y por sus puertos en los 3 viajes misioneros. Incluso en Asia, en toda esta zona de acá, es donde, de acuerdo a los arqueólogos, estaban las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. De esas solo Esmirna queda en pie y tiene otro nombre. Aquí hacia el sur, por aquí en esto, más o menos es donde queda Éfeso, uno de los lugares importantes. Incluso hay una carta escrita para Éfeso. Allí hubo un concilio de pastores, como vamos a ver más adelante. Toda esta zona fue un gran trabajo de Pablo en expandir el evangelio más adelante. También el versículo 10 habla de Egipto. El autor se pasa el Mediterráneo hasta el otro extremo, al norte de África. Todo esto, recuerden ustedes, excepto la parte más oriental, todo esto era dominio de Roma. Todo esto era dominio de Roma. La parte norte de Egipto y Libia también incluía esta zona, aunque aquí hay un desierto realmente. Dice el versículo 10, Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Cirene era esta ciudad de referencia al extremo del dominio de Roma. Toda esta zona que quizás estamos viendo acá, inclusive Etiopía, habían judíos que habían sido esparcidos, se habían establecido allí, habían tenido hijos, estos hijos habían nacido allí, habían aprendido ese idioma, pero posiblemente también habían aprendido el griego koiné, que era el idioma oficial del Imperio Romano. Y cada uno estaba ahora en Jerusalén para celebrar la Pascua y para celebrar también la fiesta de las primicias en Pentecostés. Y todos ellos escuchaban a los hombres que salían y salían de este aposento hablándoles en su propio idioma. Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar. Creta es una de las islas más grandes del Mediterráneo. Aquí está. Algunos estudiosos dicen que los filisteos, ¿recuerdan ustedes a Goliat?
que los filisteos provenían de Creta. Se trasladaron hasta esta tierra y tomaron posesión. También habla de árabes. Arabia es toda esta península aquí al sur, un territorio gigantesco. En toda esta zona habían judíos, nacían judíos. Entonces imagínense, hablaban babilónico, hablaban elamita,